Son las 5:45 de la mañana en el altiplano cundiboyacense. Amanece y después de una hora de carretera cada vez me acerco más a Ubaté, el lugar en donde se encuentra la finca de Papa Pacho. En este video encontrarás la entrevista completa que le hice a André Barreto, de la finca Papa Pacho, que desde hace varios años produce quesos madurados a partir de leche cruda en Ubaté. Si quieres ver la tabla de quesos que me preparé con sus productos, te dejo abajo el link del video. Disfruta de la entrevista. Ok, ¿quién es Pacho? Sí. Entonces, Papá Pacho es como una figura un poco tutelaria en nuestra familia. Es el tatarabuelo de mi abuelo, que tenía ya finca aquí en Ubaté a comienzos del siglo XIX. Entonces es como una figura un poco romántica, lejana. Gracias a quien pues todavía tenemos una pequeña finca acá. Entonces un poco como en recuerdo a él que le pusimos ese nombre a la empresa. Entonces todo el mundo aquí lo llama Papá Pacho porque se llama Francisco, entonces un apodo un poco como cariñoso. ¿En qué consistió ese proceso desde la toma de la decisión cuando dices, no, ya me voy de Francia, Sí, quiero hacer quesos, claro. hasta el momento en el que realmente los haces? Claro, claro. ¿Qué pasa? Digamos, ahí de manera resumida, algo que me ayudó mucho es que cuando acabé entonces los estudios de ciencias políticas, que hice un par de pasantías y todo como para, bueno, para entre comillas acabar realmente el ciclo académico, trabajé un año en varias fincas en Francia y ahí el hecho de hablar con muchos campesinos, algunos tenían cierta edad, algunos eran más jóvenes, me permitió también como planear un poco el proceso, porque yo iba con una idea muy romántica en que me iba de una, luego de pronto compraría libros, empezaría a hacer ensayos de manera un poco loca, y ellos me permitió sentar cabeza para estructurar bien el proyecto. Entonces la idea primera, la base era tener una formación mínima antes de llegar, porque el tema de la fermentación láctea, trabajar con leche cruda es un tema muy sensible. Entonces para eso nos ayudó, por ejemplo, a hacer un año de pasantías en muchas fincas para aprender diferentes técnicas. Por un lado. Luego, digamos, lo que era también interesante es que ya te decían, tu terruño va a ser tan diferente al nuestro que tampoco tienes que pasarte 10 años acá, porque aquí se te va a ir la vida. Entonces tienes que aprendes las bases, cómo es una receta, cómo se trabaja la leche. Lo bueno es que nosotros ya teníamos nuestras vacas acá y luego tienes que hacer ensayos. Prueba, error durante mucho tiempo para que le cojas el tiro a tu ecosistema. Y lo interesante en esta finca es que ya teníamos vacas, nosotros siempre vendimos la leche antes y ese negocio siempre desde hace un par de años se ha puesto muy tenso porque la materia prima no la pagan bien, entonces apenas te cubre los costos, entonces dijimos no, ya es el momento de aportarle valor agregado con la transformación y vamos a empezar. Obviamente la idea siempre antes de comenzar a invertir millones o de gastarse todos sus ahorros era hacerlo con las uñas, entonces nosotros empezamos por ejemplo a fermentar en un baño que tenemos en la finca que no se usa, que es el sitio más húmedo y frío, que es una condición muy buena para fermentar los quesos. Y ahí nos dimos cuenta que pues sí, que las condiciones se estaban dando, que habían unos hongos que no esperábamos que llegaban y pues nada, ahí como cualquier negocio pues va escalando muy poco a poco. Entonces luego remodelamos una pequeña bodega con muy mínima, le pusimos baldosín, las cosas mínimas de sanidad y a medida así pues fue creciendo, digamos. Entonces cuando llegamos, nosotros teníamos aquí unas 15 vacas, entre digamos las chiquitas novillas y las vacas en producción. De hecho llegamos en un año muy difícil que era el 2015 con la peor sequía de la historia conocida de los viejos acá, un fenómeno del niño absolutamente tenaz y tuvimos unos meses muy difíciles en que casi no había pasto, tuvimos que comprar heno, o sea, todo tipo de forraje para sustentar las vacas y pues nada, o sea, todo empezó chiquito, o sea, nosotros empezamos vendiendo 10 quesos frescos y ya nos sentíamos los reyes del mundo antes de tener como una receta de maduros pues que funcionara y que quedara rica y que tuviera algo del punto gustativo que decir, digamos. Ok. Y de esa primera etapa, justamente eso que me estás comentando, si tuvieras que decir un momento difícil o un Sí, obstáculo grande de esos primeros pasos, sí, sí. ¿cuál sería? ¿Qué fue duro? ¿Qué te digo? Pues por ejemplo hay una cosa que puede pasar muy seguido con la leche cruda y al comienzo o sea, no habíamos entendido la magnitud que podía tener ese problema. Es que si tu leche por X razón en el ordeño coge algunos fermentos que no son deseados, no que sean malos para la salud, pero que tienen luego un impacto en la fermentación, que es un impacto algunas bacterias lácticas que pueden estar presentes en el ambiente van a botar dióxido de carbono, como nosotros, respiran y expiran. Y cuando expiran dióxido de carbono, te crean unas burbujas inmensas en los quesos. Entonces, con una de nuestras primeras tandas un poco grandes que pensábamos que ya le habíamos cogido el tiro a los quesos, que ya estaban vendidos con, no sé, 30 clientes, resulta que esa tanda cuando la abrimos, porque siempre probamos nuestras tandas a ver cómo estaban completamente reventadas por dentro. Tenían unas burbujas enormes, los quesos se habían inflado y realmente tenían un sabor que no era agradable para nada. Entonces ahí, pues un momento uno dice, no, esta cosa no puede funcionar, o sea, ya cerremos esto, o sea, cerremos este negocio, no tiene sentido, es muy difícil. Claro. Eso fue, por ejemplo, un momento muy difícil puro al inicio, entonces uno al final dice, no, calmémonos, retomemos, uno le explica a los clientes, tuve un problema con la tanda, discúlpenme, espérenme 3 semanas y les vuelvo a traer un queso, y bueno, y lo sobrepasamos, pero... ¿Y ese fallo representa un impacto económico duro? En el momento no, porque no era una tanda tampoco tan grande, de pronto, ¿qué te digo? Habíamos transformado, no sé, 300 litros de leche,
que generalmente el rendimiento del queso es el 10%, entonces 300 litros te da 30 kilos, entonces esos 300 fueron 300.000 pesos de materia prima, y en ese momento solo trabajaba yo, entonces bueno, era mi mano de obra, lo cual no era muy grave, pero es más como el tema simbólico que uno dice, no, en realidad no soy capaz, hubiera debido trabajar de pronto 5 años más en las fincas allá para aprender, porque eso nunca me lo dijeron, por ejemplo. Claro. ¿Qué es crianza respetuosa? No, la crianza, o sea, son cosas muy básicas, o sea, casi de sentido común, que a diferencia de pronto de ganaderías grandes, que de hecho no sé si se ve mucho en Colombia, pero más como en países en que la cosa se vuelve como, la vaca se vuelve casi una máquina y entonces tiene algunos parámetros de producción y luego se descarta y es una cosa como muy ya masiva, industrial, un poco como que va contra la ética del animal. Son cosas básicas en que cuando una vaca tiene una cría, primero que todo es muy importante que la cría tome el calostro, que es esa leche muy rica al inicio que le va a ayudar con muchas defensas, y la vaca por un tema de sensibilidad propia animal, es importante que su cría se quede algunos días con ella. Entonces en algunos países la cría la descartan de una porque la idea es que la vaca cuando sacó el calostro de una empieza a producir. Entonces aquí no, aquí se va a dejar varios días, hasta a veces una semana, entonces la cría está más tranquila, cuando la vaca ya está retomando otra vez a comer correctamente y la cría pues ya comió su calostro, está como ya más fuertecita, pues simplemente se aparta, pero se aparta a veces simplemente que está en el potrero de al lado amarrada para que vaya aprendiendo a comer leche con balde, digamos. ¿Cómo se puede convencer a una persona de que no le va a pasar nada si consume una leche que viene de un producto lácteo no pasteurizado? Sí, claro. No, es una súper pregunta. O sea, primero está el tema como lo que explicaba un poco en la entrevista, que podemos resaltar aquí rápidamente, es el tema que la leche cruda pues te representa un territorio muy específico. Nuestra leche cruda aquí va a ser muy diferente de pronto de la de La Calera, hasta de otra finca del Valle de Ubaté, de Subachoque, donde sea, porque estamos en un ambiente distinto, o de zona templada, que realmente no van a haber los mismos microorganismos en el ecosistema que le van a aportar algo, un sabor especial cuando se madure. Luego hay un tema también que la maduración paradójicamente puede tener un efecto de sanidad. Obviamente nosotros tenemos mucho cuidado aquí porque son nuestras vacas, entonces tenemos unos procesos de chequeo, de controles, de análisis y todo que nos dan seguridad sobre nuestra leche, pero además de eso la fermentación tiene efectos benéficos, por ejemplo en patógenos. Uno sabe que cuando llega a un cierto pH en el queso, muchos patógenos como la tuberculosis bovina, la acidez la mata. Un queso, digamos, donde se sacó el suero, donde están las bacterias lácticas a un máximo, por ejemplo, como el parmesano, que es muy seco y que además se deja madurar mucho tiempo, uno está casi seguro que los patógenos desaparecieron. Entonces, están esos dos lados, está por el lado. Entonces, mantequilla, crema de leche fermentada, queso azul, queso de cabra con costra azul, sí. El tambor, halloumi, bolitas de boconchino conservadas en aceite, tausavita con mambe. O sea, experimentas constantemente aquí en Papa Pacho. ¿Siempre salen bien los experimentos? Carlos, pues mira, los experimentos no, a veces hay unas cosas que salen mal. Por ejemplo, cuando hicimos el mambe, hicimos unos ensayos y por ejemplo con una dosis muy grande se perdía el sabor del queso, entonces no tenía mucho interés. El halloumi lo mismo, a veces hemos tenido porque es otro tipo de fermentación coagulando una proteína que es la albumina, que normalmente se logra coagular cuando subes mucho la temperatura y luego hay un choque de acidez con limón o vinagre. Entonces también, todo eso ha sido como prueba de error y entonces cada vez que es un producto se puede estimar que ha tenido como, no sé, unos 5 y 10 ensayos antes de que quede. Y ahorita también es verdad que tenemos un tema en que están los quesos ya oficiales, normales, que sacamos cada semana y algunos experimentos que fueron cosas muy puntuales porque era como pedido para un restaurante que quería una cosa un poco loca y se le hizo un pedido muy exclusivo a él, o nosotros que seguimos experimentando y a veces lo compartimos en las redes, pero no forzosamente todos los experimentos están vigentes. Por ejemplo, hicimos una tanda del Ubaté azul, que nos pareció una cosa interesante, que buscábamos algo como el gorgonzola, pero finalmente nos salió como más seco. Y hicimos una tanda que nos quedó bien, pero luego las tandas siguientes no han funcionado. Entonces ahí seguimos como en la búsqueda y todo, pero digamos, exacto, hay como que disociar los quesos ya firmes que nos quedan perfectos y que ya tenemos la cosa, y los experimentos que a veces son puntuales y a veces la gente es verdad que nos los pide, pero pues no están disponibles todavía, digamos. Ok, de acuerdo. ¿Y cuál es ese proceso creativo para la elaboración de un experimento? Y luego, a partir del proceso creativo, sí, el proceso de ejecución de la idea. ¿Cómo pasa eso? ¿Siempre de un pedido de un restaurante? ¿O? No es verdad. O sea, siento que digamos hay una tónica actual en el tema, sobre todo, pues, digamos, de la gastronomía, que puede ser representada o es emblemática en los restaurantes. Algunos restaurantes que están muy como enfocados hace unos años en el tema local, de redescubrir nuestro territorio, toda la diversidad que tenemos en Colombia por nuestros climas, que es absolutamente loca, y inspiraciones de fuera. O sea, inspiraciones que te dicen, allá hacen una mezcla con el queso y la uva después de la vendimia, entonces nosotros de pronto podemos inventarnos algo con un queso con café. Y entonces luego hablas con un restaurante y te dice, carajo, está buenísima esa idea, mira, yo tengo tal materia prima, entonces pienso en un ejemplo, por ejemplo, con Salvopatria, que nos dan cáscaras de café para hacer una rueda de tausavita que va a madurarse durante un buen tiempo en cáscara de café, y eso, el olor, el aroma, va a haber una infusión de ese aroma adentro de la rueda. Entonces es una mezcla. Pero digamos, nuestra idea principal es decir, hay asociaciones muy interesantes en los quesos con el terruño local.
Entonces hay que hacer algo con nuestro territorio sin siempre pensar en el complejo de inferioridad de pronto de antes, que era siempre lo de fuera es bueno y lo nuestro es medio chimbo. Entonces, por ejemplo, uno dice miércoles, el mambe es una cosa emblemática, la hoja de coca de la zona andina, ¿qué hacemos con eso? El café es otro producto emblemático colombiano. Ahorita queremos hacer unos quesos frescos, de pronto, por ejemplo, con jalea de guayaba, que sería como un queso fresco y la jalea de guayaba estar en su corazón. O sea, es más eso, digamos, asociaciones de territorios. Ahora, Leo Espinosa, sí. Villanos en Bermudas, Salvo Patria, Donostia, Café Bar Universal, Abasto, El Migrante de Pasto, Mesa Franca, La Franchete, Vela Pasticería. ¿Cómo hace uno para vender sus productos en todos estos restaurantes? ¿Cómo llegas allá? Sí, ¿qué te digo? O sea, ha habido de todo. Ha habido como el tema un poco comercial a la antigua, que va a decir casi, pues tocas en la puerta y dices, estoy haciendo eso, les interesa. Hay unos que están súper abiertos, hay unos menos. Y luego realmente es un tema muy de paciencia porque es el voz a voz. Entonces muchos de esos chefs de Chapinero Alto se conocen, son amigos y todo, entonces comienzas a trabajar con uno, el tipo está embalado porque dice que es interesante todo lo que estamos construyendo, además también por el hecho de tener nuestra propia materia prima, es verdad que es un argumento también de venta, pues proponemos quesos muy buenos a precio también interesante y luego te empiezan a recomendar. Entonces luego entablas una relación muy personal con algunos, a veces hay cosas que duran una temporada, un par de platos, pero también hace parte del juego y con unos tienes una relación más duradera porque cada vez están tratando de reinventar qué pueden hacer con tu queso en tal plato. Pero entonces es una mezcla de voz a voz y de actividad comercial antigua. Fantástico. Bueno, tú aprendiste a hacer quesos con campesinos y con productores franceses durante un año antes de volver, después de tomar la decisión. Ajá. Y ya llevas prácticamente aquí 3 años haciendo quesos. Sí. Según un dato de hace unas semanas de la Procuraduría, el 89% de los campesinos están en condiciones de pobreza. Sí. ¿Cuáles son las actuaciones que crees tú, habiendo conocido como esas dos realidades más cruciales que tienen que hacerse desde el gobierno y desde la sociedad para generar un cambio en ese sentido? Pues es verdad que es una pregunta súper amplia y de hecho, digamos, esa precariedad uno la ve también en Europa. Obviamente en Europa es diferente porque estamos en economías un poco más ricas que pueden, digamos, subsidiar a sus campesinos, pero como tal, la mayoría de los campesinos hoy en día en Europa, si no tienen los subsidios, no logran vivir de lo que venden. Entonces, en un país como nosotros, que es más liberal, digamos, que es un poco como el mercado que se equilibra solito, la única opción que veo, digamos, a largo plazo para valorar realmente el trabajo de los campesinos es que uno pague el precio justo por los alimentos. Entonces, siento que hoy en día, digamos, sabiendo que el alimento pues, es lo que te mantiene en vida, que te permite estar bien emocionalmente, todo, hoy en día el precio no se paga, no es lo adecuado. Digamos, cuando uno mira, por ejemplo, los esquemas de lo que la gente compraba hace 50 años o 100 años, la alimentación representa un porcentaje enorme. Y no digo que la gente tenga que volver a eso, pero siento que hay como unas prioridades que se han cambiado, entonces, en el esquema de consumo de la gente. Eso por un lado. Y luego hay un tema, pero es difícil en un gobierno como el nuestro, como pedir subsidios a la lata, pero es implementar cadenas de producción que permitan justamente tener valor agregado. Obviamente, yo no pretendo que aquí en Colombia comencemos a comer queso maduro como en Europa, pero nuestro negocio muy microscópico nos demostró que transformando la leche, pues ya ganábamos mejor y ya, digamos, la situación era mejor. Entonces, ¿uno cómo hace para fomentar eso? Entonces, de pronto es generar alianzas transversales entre el gobierno que, no sé, que impulsa, no sé si una cierta normatividad y luego cadenas, los que van a ser como los intermediarios en este negocio, tengan limitaciones con sus márgenes, que haya, no sé si una especie de precios de compra administrados para que por lo menos el campesino tenga una retribución correcta. Cuando hablas, por ejemplo, de los precios, que obviamente, pues lo que decimos, hay un valor agregado más fuerte que un queso fresco, hay más proceso, hay más trabajo durante, no sé, 6 meses que se va a cuidar un queso para que madure, pero luego de pronto, obviamente, es de pronto fácil decir eso porque es un discurso muy normativo, tendría que ser así, pero siento que cuando uno ve, por ejemplo, hablando de una analogía con la carne, que hoy en día comemos carne como locos y todo, y sabemos que en realidad no necesitamos comer tanta carne, es un tema de pronto de dosis, ¿no? Como finalmente todos estos quesos como tal, es como todo, o sea, entre la dosis del veneno y lo que le hace bien al cuerpo, es saber qué puedes consumir que te haga bien. Y entonces estos quesos, pues la idea es que la gente, es un gusto. Y el tema como de los precios a nivel más global, es lo que te digo. O sea, si tú, por ejemplo, hoy en día sabes que en Corabastos puedes encontrar una libra de tomate a tal precio, que te parece absurdo porque te dices miércoles, o sea, el tomate que se demoró 6 meses en ser producido, como la gente lo logra vivir de eso el productor, pues es que en un momento el precio, o sea, el precio, hay algo mal en el precio. Hay algo que está pasando mal, que no refleja, digamos, el trabajo que implica el producto en realidad. ¿Por qué no hay una denominación de origen UAT? Sí, no, totalmente. O sea, nunca he investigado el por qué, porque por ejemplo el Paipa tiene, hay algunos quesos en Colombia que se están como moviendo para tener una, pero es verdad que es misterioso. Guaté en la sabana lo conocemos como la capital lechera de Colombia y no tiene ningún queso, porque podríamos decir, no, el queso campesino Guaté podría tener una denominación de origen, o sea, sería su receta de queso campesino, pero de pronto es una dinámica como empresarial de varios productores.
en Paipa, cuando no ve la dinámica, muchos productores se pusieron de acuerdo y fueron a ver los diferentes organismos en Colombia que podían fomentar esa denominación de origen, pero aquí de pronto pues no se ha fomentado esa agrupación. Nosotros es un tema que nos parece bonito porque uno dice miércoles, o sea, luego empezamos a tener denominaciones de origen de Ubaté, Simijaca, de varios partes de la sabana, y es así también que los productores pueden tener un nicho que les permite vivir, porque entonces a partir de que, no sé, elaboramos una receta del queso de Tausavita o el queso Ubaté, podríamos ser, no sé, 300 productores en el valle que producimos ese queso. Y gracias a la denominación de origen está protegida y la gente sabrá que si compra un queso Ubaté hecho en Santander, pues no es un queso Ubaté. Entonces eso también podría ser cuando lo que hablabas de cómo el gobierno podría ayudar, de pronto es con la normatividad de crear zonas de protección de algunos tipos de productos para que productores puedan, digamos, especializarse en tal producto que va a ser muy específico en una región y que va a tener una buena acogida en Bogotá, porque además tendrá buenas prácticas, tendrá un buen sabor y reflejará, digamos, lo que se hace mejor en las regiones de Colombia. Okay. Entonces es un misterio, no sé por qué. Okay. Y desde que comenzaste a producir quesos, ¿cómo es la dinámica con el Estado, con la alcaldía, con la gobernación? Sí. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Qué has recibido de ellos? Digamos, siento que hemos sido apoyados con el tema empresarial a partir del momento en que te formalizas, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, que estás metidos en temas del agro. Obviamente hemos tenido, por ejemplo, ayudas de la gobernación para participar en mercados campesinos. De hecho, la Cámara de Comercio nos ayudó, por ejemplo, para tener los registros sanitarios INVIMA de nuestra planta. Una parte de los quesos nos los financió. Entonces, hay ayudas. Lo único que siento en nuestro medio, en nuestro sector muy específico de quesos maduros, que es una cosa como muy... es un nicho muy pequeño. Siento que a veces la normatividad no está muy conectada con la realidad porque por falta de conocimiento. Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas un poco que me parecen absurdas viendo lo que se hacen en otros países que están de pronto más adelantados en este tema porque lo manejan desde hace más tiempo. Es el hecho que yo, por ejemplo, para mi registro en Vima, tengo un registro en Vima para mis quesos maduros, pero si hago quesos frescos tendría que sacar otro registro en Vima. Y en realidad te das cuenta que las prácticas, la hechura de los quesos es muy parecida, sino que el queso no se deja madurar. Entonces eso le genera un sobrecosto enorme a un productor artesanal. Obviamente, lecherías grandes pues pueden pagar esos registros sin problema porque tienen unas economías de escala absurdas y producen toneladas, pero nosotros que decimos miércoles, quería una pequeña gama fresca para diversificar mi portafolio, pues de una lo piensas porque te dices miércoles, el registro mismo me va a costar varios millones, no sé si sea rentable para mí hacerlo. Entonces es más como a veces unas pequeñas incoherencias o unos bloqueos para el productor artesanal que siento que de pronto con el tiempo, cuando habrán más y más, se podrán mejorar, pero que hoy en día generan me parece como que desincentivan para meterte en este medio, por ejemplo. ¿Qué te digo? Siento que, digamos, si hablo primero a nivel muy micro de nuestro proyecto y luego a nivel más macro Colombia, a nivel muy micro, la gente, digamos, que le gustan estos productos, que se ha interesado por nosotros, o sea, está en esa tónica de lo que es interesante viviendo en Colombia, pues es también consumir una parte local. No por eso no hay que consumir cosas chéveres del extranjero que se producen en el extranjero y que no producimos acá, pero entonces siento que entre comillas eso no nos va a afectar mucho porque pues el queso Ubaté o nuestro queso de Tausavita y todo nuestro brie criollo, pues solo lo producimos nosotros. Entonces, entre comillas, aunque llegue leche de Europa o productos de Europa, pues la gente o sea, o de pronto se sea un complemento, pero no le va a interesar consumirlo. Eso por un lado. Y a nivel más macro, eso siento que es a nivel de normatividad, pero eso ya son cosas como de filosofías económicas mundiales. Uno siente que los tratados de libre comercio es una doble moral. O sea, los países ricos que tienen excedentes de producción enormes necesitan nuevos mercados, y los países que están con un margen de negociación más débil, pues en un momento a veces como que no tienen mucho que proponer. Entonces, o sea, lo veo todavía muy lejano porque siento que en los TLCs lo estamos hablando desde hace mucho tiempo y hasta ahora no veo el impacto, pero obviamente si uno se imagina cosas horribles, uno podría decir, no, pues de pronto para las lecherías va a ser más rentable comprar leche en polvo que lo de la leche fresca de productores acá. Entonces eso va a generar quiebras absurdas, entonces la gente ya no va a poder vivir en el campo, entonces de pronto va a fomentar el éxodo rural hacia Bogotá en condiciones precarias. O sea, obviamente eso son cosas dramáticas, pero no sé si por el hecho que eso ya se ha pasado en muchos países, que de pronto hay un poquito más de distancia, en el momento dado oso ser un poco optimista y que de pronto o habrán más, no sé, habrán más temas normativos que harán que el impacto no sea tan fuerte, no te sé decir. Pero obviamente siento que esos tratados de libre comercio o sea, han demostrado que no funcionan muy bien entre países desiguales. ¿Cuál es el sueño de Papá Pacho? ¿Cuál es el sueño de Papá Pacho? ¿Qué te digo? O sea, siento que a diferentes plazos, digamos, obviamente con toda esa locura que nos pasó con el COVID y todo, pues que afortunadamente nos logramos bandear por el hecho de trabajar con muchos restaurantes, pero logramos como reportar mucho las ventas hacia pura venta particular de domicilios. Siento que, bueno, pasar un poco esta locura, estabilizarnos un poco,
Y siento que el negocio pues todavía es muy chiquito, ¿no? Tiene 3 años, todavía tenemos más recetas que inventar, nos gustaría tener un portafolio de quesos un poco más grande, aunque obviamente ya nos sentimos meritorios por los diferentes quesos que hacemos en una sola planta, digamos, pero nos gustaría como pequeños sueños a corto plazo y largo plazo, sacar un queso azul de verdad campeón, o sea, un verdadero queso azul colombiano, genial, que también sea un queso muy azul de acá, no una imitación del Roquefort o de otro queso azul italiano, sería súper simpático. Eh, Algo que nos gustaría, pero es más como un proyecto ya casi como sí, filosófico, es saber si volviéndonos de pronto un pequeño actor regional que a medida que vayamos creciendo, que tengamos un poco más de notoriedad, de pronto lograr montar una cooperativa láctea. Una cooperativa realmente como se ven justamente las cooperativas de los parmesanos, de esos formatos alpinos enormes, que solo se han podido constituir en cooperativa por el hecho que es un capital inmovilizado durante mucho tiempo y son campesinos que se reunieron para hacer ese tipo de quesos. Entonces, a la par de pronto con una denominación de origen que podemos desarrollar, pucha, la cooperativa lechera de Ubaté, que produce unos quesos maduros increíbles de larga maduración, eso sería como un sueño a largo plazo. Y a medio plazo sería desarrollar la lechería con más que quesería, que se vuelva realmente una lechería diversificada, con unas recetas de yogures que tenemos en mente, que sean unos yogures un poco novedosos, sacar ya también una mantequilla y una crema, ahí nos sentiríamos como plenitud total, digamos. Okay, y a una persona que tiene como esa inquietud y que quiere, que le gustaría irse a vivir a un campo con animales, pero que tiene su trabajo en la ciudad y que no acaba de tomar la decisión, que es una decisión muy difícil, claro. ¿Qué le dirías? Bueno, ahí hay dos cosas, pienso. La primera es que realmente la persona que si siente que hay una pasión, un interés mucho por eso, que primero se forme y que haga, por ejemplo, pasantías como lo que yo hice en Francia, que ensayen, o sea, que hagan el ensayo, su motivación a diario durante, no sé, un mes trabajando en una finca de lo que les interese, para saber si realmente se dan cuenta, porque algunos que yo me crucé quedaron un poco asqueados, o sea, se imaginaron otra cosa y realmente no pararon el proyecto y afortunadamente lo pararon a tiempo. Entonces, por un lado, hacer un test de su motivación en campo, digamos. Y el otro es cuando piensen en su negocio, que realmente hagan un análisis de manera muy fría, dejando un poco de lado el romanticismo, qué tan válido también es el negocio. Igual, cuando uno empieza un negocio, pues hay un toque un poco de aventura, un toque de locura, pero también no quita que uno puede como estructurar bien sus ideas y cuál es mi clientela, cuál es mi mercado, hacer un plan de negocios como bien estructurado. Eso sería.